Entonces, ¿qué tipo de artículos necesitas? En su habitación personal, Kurobe se puso manos a la obra. Bien, todos repasamos lo que queríamos. Tengo la intención de que Garm construya la armadura, así que creo que sería bueno si pudieran colaborar de nuevo. Sí, es cierto. Está bien. Vamos a molestar a Garm al respecto. Mientras hablábamos, decidimos llevar a Kurobe al taller de Garm. Terminé causando una conmoción similar allí, pero me saltaré la descripción. ¿Equipo para monstruos? ¡Wow! Siempre tienes los proyectos más locos para mí, ¿no es así? Mientras Garm se quejaba de esto, los cuatro poseíamos nuestros avatares para demostrarle. Está bien. Te haremos exactamente lo que quieres, no, algo incluso mejor. Sí, estoy dentro. Me encantan los proyectos creativos y bonitos como este, e intentaré crear algunas cosas que nunca funcionarían para un ser humano. Kurobe y Garm aceptaron fácilmente el proyecto. Y realmente, no podía esperar a ver qué se les ocurriría. Dijeron que el trabajo se haría en varios días, así que mientras tanto, nos entrenamos para acostumbrarnos más a nuestros avatares. Nada demasiado complejo, luchando contra monstruos en los niveles superiores del laberinto, atacando a obvios aventureros novatos. En los últimos días, nos habíamos acostumbrado a dividir nuestros roles. Sin embargo, llegar a ese punto fue un trabajo duro. Al principio, incluso perdimos ante grupos de principiantes. También nos acabarían las trampas, lo que probablemente sería divertido para nosotros más tarde, pero definitivamente no lo era en ese momento, e hicimos otras cosas estúpidas. Intentamos usar objetos mágicos para evitar que las trampas se desplegaran y esas cosas. Fue Ramírez quien siguió activándolas, con Veldora generalmente sufriendo como la víctima. Mientras tanto, yo flotaba y Milin podía pegarse al techo. Las trampas no eran una preocupación para nosotros dos, así que nos olvidamos de advertir a los demás sobre ellas. Eso fue un error, lo admito, pero Ramírez. ¿En serio? ¿Por qué activas las trampas? Nos aseguramos de darle una reprimenda y creo que se la merecía. A pesar de todo el dolor, nos saltamos el sueño para seguir entrenando. En batalla, el trabajo en equipo era lo más importante. Las partes normales hablaban entre sí o daban señales con sus ojos, pero prácticamente no teníamos ninguna de esas habilidades. Teníamos a Veldora y Milin con nosotros, después de todo, dos personas que eran las más fuertes del mundo por sí mismas. Lo que sí teníamos, sin embargo, era una habilidad a nivel de trampa, comunicación de pensamiento, que nos permitía estar en contacto y dar órdenes con precisión milimétrica. Yo era el puesto de mando del grupo, Veldora, Milin y Ramírez eran mis manos y mis pies. Gracias a eso, comenzamos a crecer rápidamente y finalmente obtuvimos algo de experiencia y habilidades decentes. Una vez que tuvimos una buena posición, esperamos pacientemente nuestro equipamiento mientras afinábamos nuestro trabajo en equipo. Mientras lo hacíamos, escuchamos la noticia de que el grupo Furia Verde había conquistado el piso 40. «Jo, dijo Ramírez. Ahora han vencido a la serpiente Tempestad, adoptaron un enfoque bastante cuidadoso. El primer equipo tenía que ver con la recopilación de inteligencia, el segundo redujo su energía y luego el equipo principal la mató, dijo Veldora. Los jefes resucitaban con regularidad, por supuesto. Pero si un jefe vence con éxito a un grupo, eso no borra su daño actual o su estado de agotamiento. Si un grupo de personas tenía el trabajo en equipo adecuado, esto les daba una clara ventaja. Eso fue un error. Los jefes realmente necesitan una forma de curarse, sí, pero esos monstruos funcionan estrictamente por instinto, así que, como Veldora lo vio, carecían de la inteligencia para usar elementos curativos de todos modos, por lo que es un punto discutible. Tenía razón, pero no nos quedaban opciones. ¿Por qué no lo comentamos con Treynos?, sugerí. Los administradores del laberinto pueden curar monstruos, ¿no es así? Correcto, yo me encargaré de eso. Así que decidimos que las hermanas de Treynos curarían a los jefes si estaban involucrados en una racha consecutiva de batallas. Poco a poco fuimos abordando y resolviendo los problemas del laberinto. Y luego, están a punto de llegar al piso 49, ¿qué haremos, Rimuru? Milin estaba al borde del pánico. Pero ella tenía razón. Furia Verde llegaría a su batalla más culminante el día de mañana. Bueno, puede que no tengamos nuestro equipamiento en este momento, pero yo diría que nuestro trabajo en equipo es de los mejores, dijo Veldora. ¿Intentamos encargarnos de ellos ahora? Estoy dentro,
Es hora de usar mis brazos de acero para convertirlos en pulpa, cantó Ramírez. Esos dos siempre estaban en busca de sangre. Honestamente, no creo que tuviéramos muchas posibilidades en una pelea limpia. Por ahora, el piso 49, repleto de las trampas más tortuosas que jamás haya ideado, era nuestra única oportunidad real de jugar con ellos. Bueno, que así sea. Tal vez podamos conseguir algunas armas. Incluso si Kurobe y Garm nos proporcionaran el mejor equipo posible, probablemente no adoptaríamos un enfoque frontal con ellos. Ciertamente aumentaría mucho nuestras posibilidades, pero podríamos defendernos de todos modos. Pero justo cuando estaba a punto de comprometerme, escuché un golpe en la puerta de la sala de conferencias. Rimuru-sama, dijo la refrescante voz de Sion, Kurobe dijo que su pedido está listo. Nuestro grupo se miró y sonrió. Nuestros equipos especializados para avatares estaban completos. Me dieron una guadaña de la muerte y un traje infernal, dos objetos mágicos que incluso los fantasmas podían usar. Beldora obtuvo espada de la muerte y malla infernal, junto con un escudo de barrera infernal para completar la imagen. Como Slime, Milin solo podía equipar objetos simples, tragándose un estilete de la muerte y cubriendo su cuerpo con una capa carmesí. En el momento en que lo hizo, a su cuerpo le crecieron un par de alas rojo sangre, una gran transformación. ¿Lo ven?, gritó alegremente. Realmente es verdad. Tienes que equipar tus artículos o de lo contrario no funcionarán. Sí, genial. Si ella estaba feliz, yo estaba feliz. Finalmente, Ramírez. Ella había pedido una armadura pesada, que parecía una obra de arte, pero no estábamos seguros de si podría equiparla. Nerviosa, poseyó su armadura viviente e intentó tomarla, y en ese mismo momento, cambió de armadura. Con un estrépito, su viejo traje de hojalata se estrelló contra el suelo, convirtiéndose en polvo y desapareciendo con el viento. Ella había pasado de una armadura viviente a una armadura pesada viviente, no una evolución, sino más bien un reemplazo total. Wow, es mucho más fácil moverse. Ella tenía razón. Su antiguo y crujiente andar ahora era suave y parecido a un ninja. La ayudaría mucho a trabajar en equipo, estaba seguro. Sin embargo, es curioso pensar que el conjunto de características de una armadura podría afectar la forma en que te movías. Una especie de descubrimiento inesperado. Eufórica, Ramírez ahora tenía que seleccionar un arma y un escudo. Jaja, no necesito ningún estúpido escudo. Era su opinión, así que optó por un arma grande de 2 manos en su lugar, el hacha de la muerte. El poder que tenía la convertía en lo último en armas, manejarla era complicado, pero bueno, no es mi problema. La molestaron todo el tiempo por ser una cobarde, así que tal vez esto alivie un poco su ego. Es curioso cómo su personalidad seguía saliendo así que todos estábamos vestidos con equipos nuevos. Estas armas y armaduras estaban todas al nivel de un ítem de clase única, pero como fueron modificadas en gran medida para su uso por monstruos, eran elementos más novedosos que cualquier otra cosa. Para los principiantes como nosotros, sin embargo, eran increíblemente útiles. Es más, se les aplicó un tipo de maldición en la que les fueron registrados nuestros nombres, por lo que nunca podrían ser robados. Era el mejor equipo que podríamos haber pedido en este momento, y nos dio una nueva perspectiva de todo. Era casi la hora de retumbar, y no podríamos haber estado más emocionados. Es hora de comprobar rápidamente a nuestros avatares. Mi fantasma abandonó la ofensiva física en favor de ataques mágicos y espirituales. Estaba clasificado como un hechicero, y con el tiempo, me gustaría enseñarle magia espiritual e ilusoria para que pudiera actualizarse a mago en toda regla. La magia sagrada también sería una buena adición. ¿Qué pasaría si depositara fe en mí mismo para impulsar eso? Sería un experimento divertido. El esqueleto de Beldora era todoterreno, capaz de varios tipos de ataques. Era una clase de luchador, y creo que quería enseñarle magia para que luego pudiera convertirse en un caballero mágico. El slime de Milin, mientras tanto, estaba completamente diseñado para la velocidad y para dar golpes contundentes. Era satisfactorio para ella, supongo. Su clase era asesina, y tal vez podría hacer que Sowei le diera algo de entrenamiento, pero no quería ocupar su tiempo con nuestra pequeña y tonta diversión. Su estrategia básica consistía en lanzarse sobre enemigos desde el techo, un golpe poderoso si funcionaba, pero ¿qué pretendía hacer si no funcionaba? Correr, supongo,
ciertamente era lo suficientemente rápida para ello. En cierto modo, era la luchadora Slime ideal. Finalmente, como era de esperar, la pesada armadura viviente de Ramírez era un atacante con una defensa más que amplia, lo que le daba mucha más estabilidad de la que originalmente le di crédito. La clase era más berserker, y aunque ella no era una guerrera enloquecida, defenderse nunca fue realmente una prioridad en el enfoque de Ramírez. Como criatura peligrosa y orientada al ataque, ese fue el nombre que le dieron. Una vez que se acostumbró a las cosas, pude imaginarla como un tanque, proporcionando un muro de defensa gemelo con Veldora. Estábamos todos listos para irnos. Dado que nunca teníamos hambre, las batallas largas y prolongadas eran nuestra única ventaja. Hagamos el mejor trabajo que podamos para interponernos en el camino de Furia Verde. Tales eran nuestros pensamientos cuando partimos, pero, bueno, los despachamos demasiado rápido. La batalla real fue una decepción total. Si me deshiciera de todas mis emociones y aplicara un analizar y evaluar completamente imparcial en nuestros avatares, me daría cuenta de que probablemente ya estábamos en la parte superior del rango A. Nuestro equipo era más de la mitad de la razón de eso, pero incluso sin él, mientras hiciéramos un buen uso de nuestros poderes, nada podría detenernos. El principal apoyo fue que nuestra propia experiencia de batalla personal se reflejaba en nuestros avatares. No podíamos usar todas nuestras habilidades, pero cosas como comunicación de pensamiento y pensamiento acelerado eran suficientes para darnos una ventaja decisiva. Además, podíamos lanzar magia tan rápido que era realmente injusto. Nuestras magias restringidas nos impidieron usar gran parte de ella, pero teníamos el conocimiento, por lo tanto, podíamos manejar la magia mejor que el hechicero de una corte real promedio. Esto sin tiempo de conjuración, por lo que podíamos ejecutar ataques mágicos en tándem con un retraso de tiempo prácticamente nulo. Nuestros enemigos no tenían oportunidad de reaccionar. Mientras tanto, Veldora era un genio con su espada, era como si tuviera ojos en la parte posterior de la cabeza. ¡Ah! Mi postura de la muerte al estilo Veldora me da acceso instantáneo a un número infinito de habilidades con la espada. Oh, espera, esto no funciona. Estaba tratando de imitar los movimientos que vio en el manga que leyó. Pensé que solo me estaba jodiendo, pero algunos de sus movimientos eran realmente plausibles. Su poder estaba fuera de serie para empezar, por supuesto, así que debería haber esperado cualquier cosa de él. Tratar todo esto en serio ahora parecía una tontería. Milim era exactamente tan rápida como se esperaba. Incluso velocidades que nadie más tenía la oportunidad de controlar, no eran un problema con sus reflejos. Realmente no tenía idea de que los Slims pudieran moverse tan rápido si lo intentaban, deslizarse sin fricción por el suelo, con suficiente elasticidad para rebotar en las paredes y arremeter contra los enemigos. Eso funcionaba igual de bien desde el techo. Una persona promedio tendría problemas incluso para seguirla con los ojos. Como un slime, estos nuevos descubrimientos fueron un gran impacto. Ajajajaja, lento, demasiado lento, enfréntate a mi ira, idiota. Ella se estaba dejando llevar en exceso cuando se dejó caer sobre las espaldas de sus enemigos, apuñalando con su estilete de la muerte. Eso fue suficiente para poner fin a la mayoría de las batallas. Su cuerpo era en gran parte inmune a ataques físicos, y si quieres lanzar magia contra ella, primero debes capturarla en tu punto de mira. Piénsalo y te darás cuenta de que la Milim Slime era un enemigo bastante aterrador al que enfrentarse. Pero lo que permitió a Veldora y Milim destacar realmente fue Ramírez, el héroe anónimo de la manada. Raa, es hora de ser aplastado. La estrategia de batalla de Ramírez era bastante simple: encontrar un enemigo, correr directamente hacia él y lanzar un ataque frontal completo. Esto sería una mala idea para la mayoría, una estrategia imbécil, pero en nuestro caso, era el mejor camino a seguir. Ella nunca escuchó ninguno de mis consejos de todos modos, así que pensé que podríamos aprovecharnos de ella. Ella sería nuestro tanque, nuestra defensa, y el resto del grupo podría atacar. Normalmente, eso no funcionaría muy bien, pero Ramírez corría como una temeraria, sin molestarse en defenderse. Esta era gran armadura corriendo hacia ti y haciendo girar un hacha de la muerte en sus manos. Cualquiera que lo viera, estaría obligado a lidiar con ello, y como a ella no le importaba la defensa, sus ataques tendían a encontrar su objetivo. También tenía cancelación de dolor, lo que ayudaba mucho. Además, la armadura en sí era bastante resistente. Si una armadura pesada usaba lo que parecía acero mágico,
las preocupaciones sobre el peso desaparecían. También venía con una función de autorreparación, por lo que la mayoría de los daños no eran un problema. Si una persona normal se la pusiera, probablemente no podría moverse en absoluto. Tener una gran cantidad de acero mágico corriendo hacia ti, bueno, no me gustaría ser su enemigo. Es más, tenía restauración mágica. Había estado experimentando con magia sagrada como parte de mi trabajo y fue sorprendentemente fácil de implementar. No se trataba tanto de tener fe en mí mismo, sino de ofrecer oraciones a cambio del control de las partículas espirituales, una habilidad que normalmente se me dificulta. En mi caso, mi poder mágico como fantasma era enviado al yo real, junto con las palabras de oración. En esencia, estaba tomando prestada la fuerza de mi cuerpo principal para lanzar magia. Estas palabras de oración se referían principalmente a la construcción de una imagen. Cuando trabajas con partículas espirituales, nunca llegarías a ningún lado si seguías preguntando qué querían tus discípulos, tomaría demasiado cálculo. Todo ese trabajo de procesamiento se aplica a las personas que depositaban su fe en ti. Cuantos más discípulos tenías, más fuerza mágica tenías, para decirlo de otra manera, ascendías más alto como Dios. También estabas conectado con tus creyentes y podías usar las mentes de esos creyentes para expandir tu capacidad de cálculo, una especie de trampa de sustitución que te ahorraba fuerza mágica y tiempo. Ahora vi por qué Lúmenes buscaba construir más creyentes para sí misma. Con una cantidad suficientemente masiva de devotos, podría preparar magia a gran escala en un capricho pasajero. Las artes secretas de la fe y el favor, de hecho. Son algunas cosas realmente aterradoras las que ella me enseñó, pero basta de eso. El punto es que tenía magia sagrada y, como grupo, nos jactamos de tener una fuerza formidable, y ahora mismo, como la personificación del mal, acabábamos de eliminar al grupo Furia Verde en el piso 49. Nunca debes tener miedo de probar algo nuevo, supongo. Nuestro ataque frontal falló, así que pulimos nuestro trabajo en equipo y aprovechamos las trampas. Les puse la muñeca Slime, dañando sus armas. Usé lluvia de Slime para romper su enfoque y agotarlos, y luego atacamos, arrojándolos a la piscina de Slime. Mientras los gritos de Ramírez captaron su atención, Milin se acercó sigilosamente a ellos, rompiendo su trabajo en equipo mientras Veldora lo separaba y aislaba de su soporte trasero. Nuestro Slime gigante aplastó a sus magos y ladrones impotentes, mientras que Veldora y Ramírez empujaron a los miembros centrales restantes directamente en la piscina de Slime, hundiéndolos. Nuestro objetivo era destruir sus armas en la sustancia ácida, y una vez que las armas principales de Furia Verde se hubieran corroído en fragmentos inútiles, eso sería un gran freno para su velocidad de conquista. ¡Oh! Después de todo ese botín que nos ganamos, resulta que la líder de los hijos del Veld, quien actualmente se quejaba de que el equipo se disolvía en sus manos, era una mujer. Eso me sorprendió, pero no tanto como lo que dijeron sus compañeros a continuación. Bueno, tal vez este sea el mejor momento. Era el momento adecuado para empacar. Sí, nuestro país de origen nos está llamando de todos modos. Definitivamente escuché a uno de los sobrevivientes del equipo decirle eso a la líder. Pensé que los hijos del Veld eran un cuerpo mercenario independiente, no afiliado a ninguna otra nación. Mis informes decían que estaban siendo financiados por alguien en Ingracia, pero tal vez era más como un contrato a largo plazo. El término país de origen indica que podrían haber tenido más lealtad a Ingracia que una simple relación empleador-empleado. Necesitaría vigilarlos. Mientras alentáramos a la gente a usar el laberinto, naturalmente veríamos visitantes con orígenes turbios. Lo esperaba desde el principio, pero probablemente deberíamos avisar a todos sobre eso. Todo el asunto de Furia Verde me lo recordó de nuevo. Además, lo hicimos. Sí, la victoria es nuestra. ¿Por qué no sería así? Somos los más fuertes del mundo. Si no mantuviera a estos idiotas a raya, inmediatamente se distraerían con la próxima victoria que se avecinaba. El pensamiento estaba en mi mente, pero, ahora mismo, al menos, no dejé que se interpusiera en el camino de mi celebración. Misión cumplida. Intermedio, Maribel. Maribel había resucitado como una visitante. Tenía recuerdos de ser gobernante en Europa. En su vida anterior, tenía todas las riquezas que quería. Para ella, la guerra era solo otro peón que podía usar. Su gloria se basaba en la desgracia. Un campo de batalla, balas volando. Matar o morir,
un vívido paisaje del infierno bañado en sangre. Hogares quemados, familias perdidas, gente llorando. Y ella nunca tuvo ningún remordimiento por eso. La vida de Maribel fue feliz, hasta el final de su vida natural, y ahora ella estaba aquí, nacida como princesa en el pequeño reino de Celtroso. Su familia pertenecía a la clase dominante, gobernantes en las naciones occidentales. En este mundo lleno de monstruos y caos, las naciones no pueden permitirse el lujo de pelear entre sí. Era natural que se formara algo parecido al Consejo de Occidente. Ese consejo fue construido hace cientos de años por Granville Ratzo, el gran fundador de la familia Rosso, una figura misteriosa y aparentemente eterna. Era el mayor de los 5 ancianos que ostentaba el poder real en el consejo, mientras todavía se desempeñaba como jefe de los Rosso, que se habían arraigado en las naciones occidentales. Incluso una princesa directamente relacionada con Granville no tendría la oportunidad de verlo. Los propios hermanos de Maribel, de hecho, nunca antes habían conocido a los 5 ancianos. Pero Maribel era diferente, sus recuerdos y su voluntad eran cosas que Granville no podía permitirse ignorar. El avance de la civilización habría sido imposible sin la existencia del dinero. La gente pasó de utilizar cultivos como el arroz y el trigo como moneda a una economía basada en el dinero, impulsando a la sociedad a pasos agigantados gracias a la escala que permite el dinero. El valor del dinero también podría cambiar. Las monedas de oro y plata estaban hechas de metales con valor intrínseco, lo que garantizaba que el dinero en sí tuviera un valor similar. Pero ahora estábamos en una era en la que cosas como recibos y bonos en transacciones comerciales podían servir como sustitutos del dinero, el comienzo de una economía basada en papel. Esto conduciría a la creación de bancos, puestos de avanzada indispensables para el libre cambio. Le dabas dinero a los bancos, te daban recibos mientras desviaban el dinero a otras cosas, prestándolo a los que no tenían efectivo y ganando intereses de ellos. Ese era el modelo de negocio que finalmente se le ocurrió a la gente, y era una especie de magia más insidiosa que la alquimia. El dinero, en forma de interés, aparentemente apareció de la nada. Al comparar la cantidad de efectivo que circula en el mundo y la cantidad total de recibos generados, claramente habría una cantidad sustancial de fondos irrecuperables, así como personas en serios problemas después de no poder pagar. Si prestaban dinero y cobraban intereses, siempre tendrían ese problema. El cambio de la moneda al papel moneda solo aceleró el proceso. La gente cobraba dinero de los ricos, colgando pagos de intereses como cebo. Y lo invertían para crear aún más dinero. Los intercambios comerciales comenzaron a tener lugar a escala mundial, más allá de las fronteras nacionales. Se eliminaron los límites a la producción de papel moneda, bajo la promesa de que la nación sería buena para todo. Combina eso con los controles de cambio causados por las diferencias de poder entre las naciones, y la escala de la economía explotaba a docenas de veces su tamaño original, y Maribel incluso estaba factorizando la cantidad de monedas producidas en sus cálculos mientras controlaba el mercado. Gran parte de ella era una ficción, muy alejada de la economía real. Una burbuja que estaba destinada a estallar tarde o temprano. También en su vida pasada, Maribel hizo crecer la burbuja tanto como pudo. Todas las deudas que no pudo recuperar, las desvió hacia las naciones más débiles y las eliminó, en otras palabras, libró guerras para equilibrar sus cuentas. Así cayeron las naciones más débiles y los ricos se hicieron más ricos. Las partes que fueron cosechadas por todo lo que tenían, fueron de individuos a naciones enteras, pero el proceso básico era el mismo. Maribel era una maestra experimentada en esto. Ella era una hija de oro de las finanzas en su vida anterior, y tenía sus recuerdos de eso y la codicia intensamente poderosa de un gobernante. Esto se manifestó en su habilidad única codicia, una habilidad basada en uno de los 7 pecados de la humanidad. Si una habilidad única era un conjunto de emociones y deseos que tomaban forma, aquellos basados en un pecado cardinal como la codicia eran tratados como casos especiales. En el caso de Maribel, la miembro más fuerte de la familia Rosso desde el día en que nació, esa verdad era obvia. La habilidad codicia le permitía dominar los deseos de las personas, literalmente podía verlos, y cuanto mayor era el deseo, más fácil le resultaba dominarlos. Todos tenían deseos, por supuesto, y avivar esos deseos permitía que Maribel los controlara de la forma que quisiera. Y, poco a poco, la utilizó para construir lentamente su audiencia de simpatizantes. No había necesidad urgente de actuar.
Al observar a la gente que la rodeaba, se dio cuenta de que los estándares de civilización en este mundo eran bastante bajos. Había una economía impulsada por el dinero, pero seguía existiendo una moneda única que circulaba por el mundo. No había barreras idiomáticas, todo era diferente al mundo anterior, pero en cierto modo, el entorno era perfecto para que ella lo aprovechara. Para Maribel, el mundo entero parecía una caja de arena, lista para que ella jugara. Sí. Sí. Estoy destinada a descender sobre este mundo como su legítima gobernante. Para Maribel, gobernar este mundo era un objetivo natural. Una vez que fuera mayor y tuviera derecho a hablar, el mundo sería suyo para que lo tomara, pero hasta entonces, pensó, cuanta menos gente supiera acerca de sus ambiciones, mejor. Con mucho cuidado, se aseguró de que nadie pudiera adivinar su verdadera naturaleza por su comportamiento. Y cuando tenía 3 años, tuvo su primera audiencia con Granville. ¿Entonces eres Maribel? Sí, abuelo. Es un placer conocerte. No era la forma habitual de saludar a alguien de un niño de 3 años, pero Maribel lo había tenido en cuenta en sus cálculos. Granville no era como la otra chusma que merodeaba por el palacio. Para ella, incluso su padre, el rey, era solo un peón más. Sus hermanos, su nodriza, sus sirvientes y todos los demás en el palacio, mientras leía sus deseos, metódicamente los sometió a su dominio. Pero Granville era diferente. Estaba por encima de todo eso. ¿Por qué no trataste de controlarme?, preguntó Granville, al ver que Maribel había abandonado rápidamente el acto. No hubo bondad familiar en ello. Todo lo que existía era la relación entre el gobernante y los gobernados. Fue entonces cuando Maribel se enteró de que sus instintos eran correctos. Si hubiera intentado engañar a Granville, probablemente la hubieran matado en el acto. Ni siquiera la habilidad codicia de Maribel era omnipotente. Podía resistirse. Después de repetidos y graduales intentos, podría haber sido posible poner a Granville bajo su control, pero él no era el tipo de hombre que lo permitiría. Maribel estaba segura de eso, así que decidió ser honesta. Independientemente de cómo se fueran a desarrollar las cosas, necesitaría socios, y, en ese sentido, Granville podría ser el mejor socio que jamás haya tenido. Puedo ver los deseos de la gente. Quiero decir, literalmente, verlos. Y empujarlos me permite hacer que cumplan mis órdenes. Pero no eres como los demás, abuelo. Tienes una ambición más grande que cualquier otra persona, pero también tienes una voluntad lo suficientemente fuerte como para reprimirla. Así que, Así que has visto tan lejos, pequeña, o debería llamarte Maribel. De cualquier manera, ¿quién eres? Yo. Soy Maribel. Maribel la codiciosa. J.E. Ja 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 ja. Me gusta, declarando tu propia presencia ante mí, ¿verdad? Al jefe de la familia Rosso le agradaba Maribel. Con el tiempo, se abrieron el uno al otro, compartiendo los secretos que conocían. Granville conocía la política que rodeaba a las naciones occidentales, así como a los reyes demonio que gobernaban el mundo. Maribel sabía sobre su mundo anterior, así como la habilidad codicia que adquirió en este. Para ella, esta era la apuesta de su vida. Su cerebro era una cosa, pero su cuerpo seguía siendo el de una niña de 3 años. Como ella lo vio, sería difícil sobrevivir sola. No importa lo que haga falta, no importa lo que pase, necesito reafirmar mi posición. Y para hacer eso, necesitaba demostrarle a Granville Ratso, el capo local, que era útil. Instintivamente, comprendió que era lo mejor que podía hacer ahora mismo para erigirse en gobernante, y la apuesta valió la pena. Maribel, si me pasa algo, quiero que heredes mis ambiciones. Lo que busco en este mundo es la paz. Debemos alcanzar un mundo de igualdad universal, bajo el gobierno de la familia Rosso. Sí. Sí, abuelo, lo entiendo. Te prometo que te brindaré toda mi cooperación. Por lo tanto, esta pareja improbable forjó un vínculo del que nadie más podía disfrutar. El fundador de la familia y una niña, la alianza entre un exhéroe y una chica cuya codicia no conocía límites. Granville pasó los siguientes años guiando a Maribel, instruyéndola sobre la gama completa de posesiones y coconspiradores de los Rosso. También reveló la verdadera identidad del dios Lúmenes, así como sus propios secretos, los tratos clandestinos en los que participó para proteger su asiento en el clero de los 7 días.
Así como que el poder de la reina demonio Lúmenes era lo que realmente mantenía a las naciones occidentales a salvo. Le contó todo. Y ahora, a la edad de 10 años, Maribel, quien era superada solo por Granbel en poder, usaría sus habilidades al máximo para tomar medidas contra Rimuru.